Reportajes 24. Y ponga atención a lo siguiente, 4.401 están en la lista de personas inhabilitadas del registro civil. Se trata de condenados por violación, abuso sexual, producción de pornografía infantil o sustracción de menores, entre otros delitos. La Superintendencia de Educación detectó a 10 de estas personas trabajando en distintos colegios que no realizaron una supervisión eficiente. Lo que usted va a ver son 2 de estos casos. Hola, buenas tardes. ¿De casualidad ¿Tú eres Daniel? Sí. ¿Cómo estás? El encuentro es puntual. Un hombre que viene a ponerse de acuerdo para dar clases particulares. ¿Y tú bueno. sueles preparar a los niños? ¿Tú das clases para niños? Sí, yo hago clases en octavo, de hecho. ¿Sí? Sí, pues manejo el programa de octavo año. ¿Privado o en colegio? No, en colegio. Sí, ¿en qué colegio vas? En el Liceo Maipú. Y he preparado, en otra oportunidad he preparado a niños para rendir, exámenes de admisión. El detalle, este profesor ya no puede trabajar con menores de edad. Él está inhabilitado. Pese a todo, continúa ofreciendo el servicio. A mí no me calza algo. Dime. ¿Por qué tú estás dando clases a niños si tú tienes una condena y no puedes trabajar con niños menores de edad? ¿Y eso me quería decir tú? Sí. Soy de Televisión Nacional, estoy haciendo un reportaje y me gustaría saber por qué tú estás en un colegio, por qué tú ofreces clases a menores de edad si es que tú tienes una condena y no puedes trabajar con ellos. ¿Me puedes explicar, por favor? Porque queríamos saber. A ti te dijeron de que no podías estar con niños menores de edad, que tú tienes una prohibición. Es más, hace un mes y medio tú estabas dando clase en un colegio y me gustaría saber por qué, si tienes una prohibición. Daniel, conversemos para que tú nos digas tus razones. La reacción es instantánea. Basta con encararlo para que se descoloque. El año pasado, en noviembre, este profesor de lenguaje fue condenado por abuso sexual en contra de una menor de 14 años. Fue acusado de manosearla. Apeló a la sentencia que confirmó la condena. En mayo de este año fue incorporado al Registro Nacional de Inhabilitados del Registro Civil. Para, suéltala. Suelta. ¿Quieres que te haga tiro la cámara? Suéltala, no. Pronto le contaremos más detalles de esta historia, de esta reunión. Oye, vaya a seguir, compadre. Oye, vaya a seguir. Hola, buenas. Este año la Superintendencia de Educación revisó la planilla de más de 12.000 colegios de todo el país. Detectó que 10 profesionales de la educación estaban en el listado de inhabilitados. Eran profesores, inspectores, personal de aseo, nocheros, porteros. 4 de ellos, al momento de nuestra fiscalización, estaban ejerciendo funciones de docencia dentro del establecimiento. Por tanto, efectivamente, en ese momento fueron desvinculados de forma inmediata, digamos, por los establecimientos educacionales. Los otros 6 fueron identificados por los propios colegios y también desvinculados. Es obligación, es responsabilidad de cada sostenedor revisar si sus trabajadores tienen algún tipo de imposibilidad legal. La superintendencia recomienda hacerlo al menos 2 veces al año. Sugiere también revisar periódicamente, porque todos los meses se pueden incorporar nuevos nombres. En el caso de Daniel es un profesor de nosotros que había sido incorporado en 2011, 2012, tenía 5 años con nosotros. El último certificado que nosotros sacamos de él fue en mayo, junio del año pasado, donde estaba habilitado para trabajar, y así todos los años anteriores también. Pero el 4 de mayo de este año, el nombre del profesor de lenguaje fue ingresado al sistema. Pese a eso, continuó trabajando en el liceo, incluso sabiendo de su condena y prohibición. Uno peca de confianza. Un profesor de 5 o 6 años en el liceo que nunca tuvo dificultad, que hasta el año pasado, en mayo, junio, tuvo certificado sin problema, y así consta en nuestro archivo, que este año entregó su certificado de antecedentes sin problema. Puede suceder que una persona entre a trabajar, no registre una condena, y después de muchos años puede haber cometido algún tipo de delito que genere una inhabilidad y con posterioridad aparezca en el registro. La Semana Saludable es una fiesta en el Colegio Católico Presidente Manuel Montt de Petorca. La pequeña ciudad aplaude ajena a lo que ocurrió hace pocos días en este recinto.
Este hombre está en el listado de inhabilitados. Le preguntamos si impartía clases de inglés y nos dijo que sí. Le consultamos si eran particulares y respondió nuevamente que sí. Rubén Salinas impartió clases de inglés justamente en el recinto de Petorca. Lo hizo hasta el 4 de agosto cuando la Superintendencia de Educación le avisó a la directora que estaba inhabilitado. Llamé inmediatamente al profesor y le indiqué y le mostré el acta de la cual habíamos sido informados, le mostré el documento y le exigí inmediatamente la renuncia. Lo confrontamos diciéndole de que no podía dar clases a niños por su condena. Inmediatamente admitió que sabía, que tenía claridad sobre su situación. Entre diciembre del año 2013 y julio del 2014, Rubén mantuvo contacto a través de Facebook con una menor de 13 años. Esa comunicación incluyó fotos y mensajes de grueso contenido sexual. Él mismo declaró voluntariamente y reconoció su participación en los hechos. Fue condenado como autor del delito de abuso sexual impropio. Cuestionado, se desdice. Él mismo nos cuenta que lo inhabilitaron hace un mes, que no dijo nada en el colegio porque su abogado le dijo que mientras su nombre no estuviera en el registro, podía continuar haciendo clases. Esa fue su justificación. Luego prefirió continuar la conversación al interior de su casa, sin aceptar la presencia de nuestra cámara. Aseguró que busca empleo lejos del aula. Lo más que me deja conforme en cierta medida es que nosotros, gracias a la SEP, trabajamos con asistentes de la educación dentro del aula. Entonces él nunca estuvo solo con los niños. Desde el año 2012 existe el registro de inhabilidades. Es un listado de personas que han cometido delitos sexuales, de violencia intrafamiliar o problemas de convivencia que los invalida para trabajar con niños menores de 18 años. La lista se puede consultar en la página del Registro Civil. Bueno, se han inscrito en el registro de inhabilidades 4.401 personas, en su inmensa mayoría varones. Solo 40 mujeres están inscritas en el registro. El año pasado se realizaron más de 619.000 consultas al registro de inhabilidades. Este año, hasta mediados de agosto, van más de 722.000. Las consultas en general y en su mayoría son efectuadas por personas naturales. Nosotros hicimos un llamado en marzo de este año, antes de que comenzaran las clases, a que los colegios, pero también especialmente los papás, también fueran parte de este control. Que es gratuito. 10 días hábiles se demora en promedio el registro civil en subir la información enviada por tribunales a su página. Cuando la Superintendencia de Educación constata que los colegios no han fiscalizado, inicia un proceso administrativo para detectar responsabilidades. Hoy día arriesgan una multa entre 500 y 1.000 UTM. Ya, ahora, nosotros paralelamente informamos al Ministerio Público, ¿cierto?, por la posible quebrantamiento de condena, digamos, de estas personas. Porque están incumpliendo las penas impuestas. En el caso de Daniel Silva, el profesor de lenguaje, pese a la sentencia, continuó ejerciendo. ¿Tú haces clases particulares de lenguaje? Sí. ¿Sí? ¿Y qué días tienes disponible y cuánto cobras? Mira, cobro 10.000 pesos la hora. ¿Cuánto, perdón? Y 10.000 pesos la hora. ¿Ya? En su casa también nos informaron que continuaba ocupado. Está en Maipú, está trabajando. Ay, ¿dónde está trabajando allá? En un colegio. ¿De parte de quién? No, es que quería saber de que daba clase. Sí. Por eso quisimos saber su versión. ¿Por qué tú estás dando clases a menores de edad si tú tienes una condena por abuso sexual? Dime cuándo nos podemos juntar para que tú me digas tus razones. Daniel. La única reacción que obtuvimos fue violenta. Oye, no me estés filmando, compadre, tienes que ir a la cámara. Sale encima, pero sale encima. Una brusca reacción de quien sabe que poco tiene para decir. Todos los antecedentes de este reportaje están a disposición de quien la necesite, porque es información pública. Fuerte sin duda este reportaje, y si lo ha dejado con alguna duda respecto de la fiscalización que realiza la institución educacional donde, por ejemplo, estudian sus hijos o algún familiar, puede usted consultar el listado de personas inhabilitadas. Para ello, debe ingresar a la página del Registro Civil, www.registrocivil.cl. Ahí va a encontrar los nombres actualizados de quienes están impedidos de trabajar con menores.